asesor de Morena en el Senado. Vale la pena retomar este fragmento, el video primero que pusimos de hace 3 años, cuando pues la esperanza estaba a flor de piel, había arrasado, había noqueado el presidente López Obrador en las urnas, y así fue este primer contacto que tuvo con la gente en su casa de campaña, antes de irse al Zócalo. Vamos a retomar este video en la casa de campaña. Hace 3 años López Obrador sale a recibir el aplauso de cientos de personas que estaban felices por su victoria. Y bueno, pues ahora sí saludo de viva voz a Andrés Páez, asesor obradorista en el Senado. Muchas gracias por la confianza. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio aquí en Sin Censura, un medio igualmente extraordinario, estimado, auténticamente democrático. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estimado. Quería que escucharas parte de lo que sucedió hace 3 años, porque mi primera pregunta es esa. A 3 años de este triunfo arrollador de López Obrador, el balance es absolutamente positivo, Jorge Armando. La verdad es que yo escuchaba ahora los gritos de la gente. Yo tuve el gusto de estar ahí hace 3 años y no tengo más palabras que me llena de emoción. Yo estoy convencido que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un absoluto demócrata que está transformando México. Sus informes son vitales para la normalidad democrática que estamos construyendo después de un régimen de corruptos, encumbrados neoliberales que se habían dedicado a saquear y a servirse, pero no a servir. Yo diría que con la reciente victoria electoral de la coalición Juntos Hacemos Historia, Jóvenes Construyendo el Futuro seguirá adelante, tenemos el control del presupuesto, tenemos la mayoría de la Cámara de Diputados, seguirán las becas Benito Juárez, seguirá la refinería Dos Bocas, seguiremos buscando la soberanía energética tan importante para el desarrollo y la seguridad nacional. Es decir, hay una transformación, hay un proyecto en marcha y sobre todo hay mucho presidente que seguir, que alentar y que militar con reformas estructurales que vendrán, por supuesto, una reforma electoral que está en puerta para ponerle freno a estos consejeros del INE, que más que consejeros parecen reyes o emperadores. Es absolutamente positivo el balance. Vamos a dar algunos datos. El presidente informó el día de hoy que la economía crecerá al 6%. No se ha contratado deuda externa adicional, es decir, la receta económica ya cambió. Ya no es el pueblo quien se tiene que endeudar y es el gobierno quien se ajusta el cinturón por lo importante que es mandar obedeciendo y llevar a cabo un acto de absoluto respeto a las finanzas públicas. El salario mínimo ha aumentado 44%. Hace 36 años, Jorge, que no ocurría eso. Hay un aumento inédito al salario mínimo. Y eso nos deja muy claro que el presidente López Obrador, por medio de la CONASAM y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, está poniendo primero a los sectores más vulnerables ante la terrible pandemia que estamos viviendo. Además, no se han aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, es importantísimo eso. ¿Cuántos no recordaremos con las reformas neoliberales que nos garantizaban, pero año tras año, mes tras mes, había gasolinazos que le pegaban directamente al bolsillo de la gente? El diésel, la luz, se han mantenido en precios estables, se han recuperado ya 959,000 empleos, es el 67% de los empleos que se perdieron durante la pandemia. Es decir, hay un presidente interesado en la gente, hay un presidente que está consciente de las problemáticas y que sobre todo gobierna con honestidad y con austeridad, porque cuando se gobierna con austeridad y con honestidad, el dinero alcanza. Cuando se gobierna con una fiel convicción de servicio, la política se convierte en virtud. Entonces,
el balance absoluto es positivo. Aumentamos. Estimado Andrés, en ese sentido te planteo, porque hizo referencia el presidente López Obrador a estos grupos conservadores que ya colocaron claramente en un frente, que se definieron, e incluso retomó una frase de Benito Juárez en donde señaló el expresidente mexicano que los reaccionarios también son nacionales, que también son mexicanos, que no le encanta esa frase, pero bueno, creo que fue duro, fue crítico con los conservadores. ¿Tú crees que el gobierno de la 4T, el presidente López Obrador, va a poder cumplir sus objetivos a pesar de este frente tan claro en su contra, que va a poder continuar con sus programas, concretar Dos Bocas, el Tren Maya, que va a continuar el presupuesto destinado en buena medida a los programas sociales? ¿Tú crees que no serán suficientes estas piedras en el camino que le pongan a la 4T y que no la van a descarrilar? Por supuesto que no la va a descarrilar. En los primeros 3 años hemos tenido una oposición que está moralmente derrotada y así se va a mantener, porque su convicción es servirse, no servir. No entienden la política como el mejor oficio en la medida en que se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El presidente está poniendo primero a los más pobres. Los conservadores no van a poder frenar la transformación porque no tienen pueblo. El presidente mencionaba en su informe, cuando iba camino a la Cámara de Diputados a tomar protesta, recordaba a este joven maravilloso que se acerca y le dice: por favor, no nos falles. Eso los conservadores no lo tienen, no fueron capaces de arrebatarnos la mayoría en la Cámara de Diputados. Yo como joven aquí le mando un mensaje al presidente de la República y a todas y todos los militantes de este gran proyecto de nación. No nos ha fallado y no nos fallará, y en esa medida nosotros también tenemos una responsabilidad histórica en convertir, en militar y en buscar los mejores resultados para de nuestra trinchera, convertir en virtud esta gran cuarta transformación. Es muy importante que se mantengan los programas sociales por medio del control de la Cámara de Diputados. Es importantísimo que estemos todos conscientes del proceso de democratización que vive nuestro país, del cambio de régimen inédito, el cambio institucional. Entonces yo te respondería, Jorge Armando, que los conservadores no van a poder. Siguen moralmente derrotados, recurren al New York Times. El presidente Andrés Manuel López Obrador es el presidente más atacado en los últimos 100 años de nuestro país. Yo creo que desde Madero no había un presidente que estuviera tan atacado por la prensa nacional e internacional, el poder económico. ¿Y por qué están tan enojados? Es importante entenderlo para que desde la retórica a la política pública podamos combatirlo. Están enojados porque por fin se está dando prioridad a los pobres, se está separando el poder político y el poder económico, y se está diciendo que aquí hay un gobierno verdaderamente de transformación, que no se va a dejar, que está terminando la corrupción y que está verdaderamente consciente de los grandes retos venideros que ha de afrontar con esperanza en el porvenir. Es muy importante el mensaje en la medida en que da esperanza. Al presidente de la República, López Obrador, le tocaron enfrentar la mayor crisis económica probablemente en 100 años y también la mayor crisis sanitaria. Ya ha empezado la recuperación económica y sobre todo la oposición no es propositiva, no buscan construir. Ellos quieren destruir este proceso nacional de reconciliación y transformación. Ellos quieren recuperar sus privilegios, que aquí en el Senado de la República los senadores vuelvan a ser tratados como verdaderos emperadores, que regresen los privilegios a los gobernadores. Vaya, si por los conservadores fuera, García Cabeza de Vaca sería presidente de México y no estaría tras las rejas. Eso es la importancia de la cuarta transformación, que se les acaben los privilegios, que se acabe la corrupción y que el poder político se convierta en virtud solo al servicio de los demás. Por eso no van a triunfar, no tienen base social, ningún líder opositor, y pongo líder entre comillas porque no son más que payasos haciendo política o mis reyes en el caso de Samuel García, ningún líder ha recorrido todo el país 2 veces y conoce todos cada uno de los municipios de la República. Esa es la gran fortaleza del presidente López Obrador, y creo también que la gran fortaleza de todos aquellos hombres y mujeres que lo acompañamos y lo apoyamos en esta encomienda que tiene, pues es ser honestos y seguir su mandato de mandar obedeciendo. Estimado Jorge. Así es, estimado Andrés.
yo no tengo duda de que si gobernaba la oposición a cabeza de vaca, lo harían hasta procurador general de justicia, porque, bueno, eso de fiscal, no, sería procurador, o sea, las órdenes del presidente para hacer el trabajo sucio, cabeza de vaca, sin duda. Ahora, pareciera que al presidente le gusta la provocación, porque en este mensaje desliza que hay una encuesta nacional que señala que más del 72% de los mexicanos y mexicanas están en favor de que él continúe su mandato. O sea, pareciera que goza y les dice a los opositores, déjense venir con esto de la revocación de mandato. Por lo pronto, 72.4% de los mexicanos y mexicanas quieren que continúe, o sea que síganle. ¿Cómo ves ese mensaje, Andrés? Estimado Jorge Armando, yo soy un creyente de que política es conflicto. Y en la medida en que como sociedad, como mexicanos, seamos capaces de dirimir nuestras diferencias por medio de la política, en la medida en que habremos de pacificar un poco el problema de seguridad y de violencia que existe, pero que está empezando a disminuir. ¿Qué es lo que hace el presidente con sus conferencias mañaneras, con sus informes? Democratizar al pueblo, dar a conocer lo que se está haciendo desde el Ejecutivo y que ya no se vea como este ente etéreo que está ausente del pueblo. Es muy importante lo que menciona el presidente. Absolutamente, tiene un 72% de respaldo popular y de hombres y de mujeres que estamos respaldando permanentemente las acciones en contra de la corrupción y en favor de los pobres que él ha emprendido. Yo creo que la cuarta transformación tiene dos grandes retos encima. El primero, este 1 de agosto saldremos a votar, habremos de salir a votar alrededor de 39 millones de mexicanos para que sea vinculante, en favor del juicio a expresidentes. Yo oigo mucho a los conservadores que dicen, es que la consulta y la justicia no se consulta. Señores, cuando ustedes se dedicaron a hacerse patos toda la vida con una bola de corruptos que saqueaban al erario como si fuera su cajero personal, por supuesto que la justicia estaba a consulta en la medida en que ustedes decidían quién entraba y quién no a la cárcel. Hoy lo que el pueblo está buscando es dotar a las instituciones democráticas de la legitimidad suficiente para ser capaces de, como país, emprender un proceso de justicia transicional caracterizado por la memoria histórica, en donde seamos capaces de decir como pueblo organizado que no estamos de acuerdo en permitir ningún acto de corrupción del gobierno y que vamos a castigar a todos aquellos que se daban vida de jeques árabes en Los Pinos y que ahora hemos emprendido el camino para que Los Pinos sea un espacio cultural. Ese es el tamaño del proyecto de país que hemos emprendido. Esas son las grandes diferencias. Donde antes se juntaban a hacer política en lo oscurito, en Los Pinos, hoy el pueblo de México accede a garantizar su derecho a la cultura. Después de la revocación, de la consulta popular, viene la revocación de mandato. Es muy chistoso que retórica tras retórica de los opositores, el presidente les desmiente con acciones y con capacidad democrática. Dicen, es que se va a eternizar en el poder. Y el presidente dice, ¿sí? ¿Me voy a eternizar? Bueno, vamos a consultar, a ver quién saca más votos. El presidente es un demócrata, está convencido que si la legitimidad popular de la mayoría del país no puede ni podría gobernar con la capacidad que lo está haciendo y los cambios radicales. ¿Y por qué digo radicales? Porque vienen de raíz, está transformando la esencia del régimen político mexicano. Entonces después viene la revocación de mandato, que será un acto importantísimo, inédito de democracia participativa y que sin duda sentará a un presidente. Yo me pregunto qué hubiera pasado si los mexicanos hubiéramos tenido la oportunidad de votar fuera a Peña Nieto antes de que hiciera todas sus tropelías. ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos podido evitar el caso de Ayotzinapa o de la Casa Blanca? Yo creo que el pueblo tiene derecho a votar, a ser votado, pero también el pueblo pone y el pueblo quita, y en ese sentido es importantísimo. El tema del 72% demuestra el respaldo que hay hacia este proyecto de nación. Yo estoy convencido que son unos pocos que quieren conservar sus privilegios los que no aprueban al presidente, y se vale. Esto es un régimen democrático, pero como dije al principio de mi intervención, habremos de dirimir politizando, conversando y haciendo política las diferencias como país tenemos para emprender distintos caminos de política pública o de país. Entonces, es muy importante que como partido, como Morena, sigamos trabajando en las calles, promovamos la consulta,
yo hago una invitación muy atenta a todo tu auditorio a que salgamos a votar este 1 de agosto. Es importantísimo dejarle claro a los expresidentes de qué lado está el pueblo. Es importantísimo que seamos capaces de expresar a las urnas que estamos ya cansados de tanto abuso, y sobre todo que el presidente Andrés Manuel López Obrador goza del suficiente respaldo popular para que estos 3 años siga transformando a México rumbo a un país normal, donde el Estado esté en la atención del pueblo y no dándole servicios ni siendo el cajero personal de unos expresidentes o unos actores políticos totalmente corruptos. Estimado Andrés, pues aprendimos mucho, muchas gracias por la entrevista, el espacio se queda abierto, que sea la primera de muchas entrevistas. Gracias, Andrés. Jorge, como siempre, muy a tus órdenes, y que quede muy claro, es un honor estar con Obrador. Gracias, Andrés Páez, asesor obradorista en el Senado.